Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a las audiencias de hoy, viernes 31 de enero del 2025, 10 y 8 minutos, a través de esta audiencia virtual por el sistema Google Meet. El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Checla Soria, va a llevar a cabo la audiencia pública virtual de pronunciamiento judicial solicitada por la defensa de doña Dina Ercilia Boluarte Segarra, en el proceso seguido por la presunta comisión del delito de enriquecimiento ilícito y otro en agravio del Estado, expediente 38-2024-2. Esta audiencia además está siendo registrada en audio y video. Voy a acreditar a los asistentes. Señor fiscal. Muy buenos días, señor juez supremo. Muy buenos días con todos los presentes y conectados en la presente audiencia. En representación del Ministerio Público acude Luis Arturo Bayón Segovia, fiscal adjunto supremo, adscrito al despacho de la Fiscalía de la Nación, con domicilio procesal en Avenida Bancay, cuadra 5, piso 9, teléfono de contacto 01-625555, anexo 13081, casilla electrónica 171927 y correo electrónico eiyDC.mp2@mpfn.gov.p. Muchas gracias. Gracias. Por la defensa de la señora Boluarte. Señoría, muy buen día, y a usted a todos los presentes. Juan Carlos Portugal Sánchez, con registro en el Ilustre Colegio de Abogados de Ayacucho, 3022, 59245, mi casilla electrónica, notificaciones estudio, portugalsánchez@gmail.com, y 981-59-67-60, mi número celular, señor juez. Gracias. ¿Hay defensa pública, Cristian? No. No. Vamos a continuar con esta audiencia. ¿Algún escrito presentado? Okay. Doctor Portugal, le voy a reducir la palabra. ¿Cuánto tiempo necesita para escuchar sus argumentos? ¿Sí? Doctor Portugal, sí. Señor diga. Juez, no los estoy escuchando. Me parece que es un problema de... Sí, no los estoy escuchando. Me parece que es un problema de mi internet. ¿Me permite en todo caso un minuto para poder bajar al directorio del estudio, por favor? Sí, se le nota también que la señal la pantalla se le nota medio distorsionada. Ok, le voy a dar los minutos que necesite. Doctor Bayón, le esperamos unos minutos para que... Gracias, señor. Sí, claro que sí, señor juez. ¿Listo, doctor Portugal? ¿Ahora sí? Sí, señor juez. Muchísimas gracias. Ok, listo. Entonces, cuánto tiempo necesita aproximadamente para que pueda escuchar sus argumentos? Señoría, como quiera que son 3 actos de investigación inadmitidos por el Ministerio Público, le pediría que fueran 5 minutos para cada uno de ellos, en total 15 minutos. Ok, tiene los 15 minutos. Adelante. Gracias, señor juez. Permítame, por favor, compartir pantalla. Ok. A ver, un segundito. Ahí está. Un segundo, señor magistrado, por favor. Se ve bien. Adelante, doctor. Bien. A ver, ¿se puede observar, magistrado? Sí, adelante. Sí. Bien. Muchísimas gracias, señor juez. Permítame plantear el petitorio en el presente incidente judicial. En el ejercicio del artículo 337, numeral 5 del Código Procesal Penal, artículo
139 y artículo 39 de nuestra Constitución Política del Perú y artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solicito, magistrado, se ordene al Ministerio Público, en el marco de esta audiencia de inadmisión de actos sumariales, la realización de los siguientes actos de investigación que a continuación señalo. La declaración de las testigos técnicos Sandra Calderón Lázaro y Marta Cecilia Córdoba, analistas de fiscalización ilegal respectivamente de la Contraloría General de la República, a cargo del informe de fiscalización específica 017-2024. Declaración de los peritos contables del Ministerio Público, Richard Sánchez Solórzano y Margarida Salinas Moncada, ambos coautores del informe pericial contable financiero 12-2024. Y la solicitud de información sobre el perito ingeniero químico designado mediante disposición número 6 de fecha 12 de diciembre del año 2024. Magistrado, como usted sabe perfectamente, nuestro Estatuto Procesal Penal permite al Ministerio Público no únicamente reducir el ámbito de su investigación a la construcción hipotética que éste realice, al trazo de la investigación que éste decida resolver, sino también, y como no, por supuesto, a que la defensa técnica en el ejercicio de la investigación preliminar y por supuesto también preparatoria, incluso con prórroga o por autorización judicial, pero en este caso particularmente en el marco de una investigación preliminar, permita a la defensa poder incorporar actos de investigación testificales o documentales de descarga de imputación. El 321, numeral 1 de nuestro Estatuto Procesal Penal va en efecto en esa línea. Pero ¿qué pasa cuando estos actos de investigación solicitados al Ministerio Público encuentran eco de rechazo por parte de la institución fiscal? El artículo 337, numeral 5, nos habilita esta audiencia dogmáticamente denominada inadmisión de actos sumariales, que es donde estamos presentes. Permítame necesariamente, señor juez, identificar estos antecedentes relevantes que son importantes para esta audiencia. Nosotros solicitamos al Ministerio Público 3 actos de investigación. Solicitamos las declaraciones de los testigos técnicos de la Contraloría General de la República a cargo de un informe de fiscalización sobre mi patrocinado. Solicitamos la declaración de 2 peritos contables de la institución fiscal a propósito de una pericia contable que se realizó sobre el patrimonio de mi clienta. Y también solicitamos información, señor juez, respecto de la designación del perito ingeniero químico Melquiades Domingo Tumba Champa, porque a este perito ingeniero químico se le asignó una labor pericial que en nuestra perspectiva no cumplía con su especialización pericial, razón por la cual le solicitamos al Ministerio Público información respecto de como a continuación vamos a desarrollar. El Ministerio Público nos rechaza, en síntesis, señor juez, respecto de nuestra solicitud de acto de investigación respecto de la pericia contable y la solicitud de que sean los 2 peritos quienes acudan al Ministerio Público y se sometan al interrogatorio de esta defensa técnica, principalmente porque consideran de que este no es el estadio para hacerlo, pero principalmente porque el informe pericial elaborado por ambos peritos se entiende por sí mismo. Su contenido es autoexplicativo, profundo y detallado, razón por la cual nos rechazan. En el caso de la solicitud de interrogar a los analistas técnicos y de fiscalización de la Contraloría General de la República, en palabras sencillas, señor juez, porque este tampoco es el estadio, porque el informe se entiende de sí mismo y porque además la propia norma establece que no solamente ellos pueden venir a declarar, sino también otros. Y en el caso de la solicitud de información del ingeniero químico, básicamente, magistrado, que la discusión acerca de su calificación profesional, de su idoneidad pericial para realizar esa pericia, que vamos a desarrollar cuál es, y todo aquello que tenga que ver con la confiabilidad en cuanto a su peritaje, son más propiamente asuntos de otra etapa, entendemos de juicio, y no propiamente de esta etapa de diligencias preliminares. Señor juez, ¿por qué es importante esto? Y permítanme recordar al profesor Michel Tarufo, padre del derecho probatorio mundial. El tipo de hecho determina el tipo de prueba. Si es que se está investigando por el delito de enriquecimiento ilícito, porque esta es la disposición, señor juez Juan Carlos Cheque y Soria, la número 1 del 17 de mayo de 2024,
que sitúa el ámbito de investigación respecto de mi clienta por el delito de enriquecimiento ilícito en particular. Y en el 2.1, claramente usted va a poder observar que se incrimina a mi cliente su condición primero como ministra de Desarrollo e Inclusión Social y luego como presidenta de la República dentro de este periodo pericial comprendido, 29 de julio del 2021 hasta el 15 de marzo del 2024. Porque según el Ministerio Público hizo uso de su sagrado cargo para enriquecer su patrimonio a costa del pueblo, a costa de sus honorarios, y determinar en ese sentido una imputación por enriquecimiento ilícito. El tipo de hecho determina el tipo de prueba. Si el tipo de hecho que imputa el Ministerio Público es desbalance patrimonial, abuso de poder para enriquecerse a costa de sus cargos como ministra y como presidente de la República, respectivamente, luego la probática por correspondencia, señor juez, es la pericia. Y no solamente es la pericia, sino principalmente el contenido vinculado a la pericia. Señor juez, si uno acude a la pericia, al informe contable financiero que estoy seguro que usted tiene en sus manos porque lo hemos incorporado como anexo, no es un informe que se entienda de su propio contenido. Ya la Suprema Corte, en numerosos casos vinculados a lavado de activos y a enriquecimiento ilícito, cuya probática absolutoria o condenatoria te conducen a una pericia contable, ha establecido la especial importancia no de querer al documento, verbum document non potet, señor juez. El documento aguanta todo. El documento no susurra, el documento no se interroga, es letra en puridad. Mientras que a los órganos técnicos o peritos, respectivamente, se les puede someter a preguntas respecto a su credibilidad, a sus antecedentes académicos, a su experiencia en cuanto a estas pericias, en cuanto al informe de fiscalización de la Contraloría, si es que acaso han debutado con la Presidenta de la República haciendo esta pericia, cuántas pericias tienen sobre el particular, cuántas particularmente sobre funcionarios públicos del artículo 99, cuál es el procedimiento desarrollado, técnica, método, procedimiento, hipótesis principales del Ministerio Público a través de sus peritos, hipótesis de descarte por parte de los peritos de parte del Ministerio Público. ¿Acaso han tenido toda la información para determinar que ese desbalance patrimonial constituye una conclusión producto de una fuente ilegal o acaso, como se determinó en el caso Sánchez Paredes, o acaso que esa información proviene de ausencia de información? Lo primero te conduce eventualmente a un delito, lo segundo es una irregularidad. No tengo la documentación completa, luego no puedo determinar que esa fuente sea ilícita por ausencia de información, por ausencia de documentación. Entonces, la única forma de sincerar democráticamente el informe pericial contable y el informe de fiscalización, que tienen cuadros sobre trazabilidad financiera, tienen métodos de trazabilidad que usualmente los abogados no los comprendemos de la lectura del propio documento, que tienen hipótesis alternativas, que tiene técnica y método respecto al procedimiento, que tiene la argumentación respecto al procedimiento y finalmente las conclusiones, señor juez, son especificaciones y temáticas que necesariamente requieren preguntas y respuestas a través del sistema de preguntas, pregunta a través del examen directo, contraexamen, que no se sitúa estrictamente en el ámbito del juicio oral, señor juez. De manera que la única forma de poder determinar con sinceridad si las conclusiones son fidedignas o no, y qué tan confiable puede ser esas conclusiones y ese informe de fiscalización por un lado, y ese informe pericial por otro, para que el Ministerio Público formule denuncia constitucional al Congreso de la República en su defecto. Si no son confiables, si no son creíbles, por consecuencia no son fiables para una denuncia constitucional. Pero la única forma de sincerar ese análisis es citando a los testigos técnicos para someterlos a las preguntas de rigor, de especial importancia para este tipo de casos, magistrado. ¿Y sabe por qué, doctor Juan Carlos Checle? Porque el informe de fiscalización, y ruego por favor que tenga el documento en la mano, establece en la página 3 de 27 un cuadro número 1, en donde se establece, señor juez, el ámbito pericial sobre el cual se va a peritar el patrimonio de mi clienta. Y establece en efecto en dos cargos, como la pericia del Ministerio Público también. Primer cargo en su condición de ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Y segundo cargo como presidente de la República.
Fechas de elaboración del 2022 al 2024. En el 4.2, señor Juez Supremo de Investigación Preparatoria, dice bajo el título Periodo Fiscalizado, el periodo fiscalizado comprende de febrero de 2022 a febrero de 2024 y se subdividió de la siguiente manera. Tramo número 1, febrero de 2022 hasta noviembre de 2022. Tramo 2, diciembre de 2022 hasta febrero de 2024. Exactamente el mismo ámbito pericial, meses menos, meses más, de la pericia contable del Ministerio Público. Y el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República, redactada por estos dos testigos que el Ministerio Público no desea que los interroguemos, porque es un informe absolutamente favorable para la defensa y particularmente para el caso y el delito imputado, señor juez, por la siguiente razón. Conclusiones en la página 24. 8.1. Respecto al análisis de correspondencia de la verificación integral realizada entre lo consignado en las declaraciones juradas fiscalizadas, en la DJIBR fiscalizadas, las aclaraciones de la fiscalizada y las fuentes consultadas, se concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado durante el periodo fiscalizado. Sin embargo, señor juez, en el informe pericial contable financiero, que tiene el mismo ámbito pericial, recurramos para tal efecto a la página número 4, dice 2.1 objetivo. El objetivo del presente examen será determinar la existencia de un incremento patrimonial no justificado y o desbalance patrimonial respecto de mi clienta, en su condición de ministra de Estado y de presidente de la República, por el periodo de 29 de julio de 2021 hasta el 15 de marzo de 2024, periodo pericial que también comprende el informe de fiscalización de la Contraloría General de la República. Determinar el saldo inicial, los ingresos, renta de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, egresos de la investigada, existencia de incremento patrimonial no justificado y o desbalance patrimonial. Determinar los ingresos de origen desconocido, establecer el origen y destino de sus operaciones o transacciones financieras, bancarias y o comerciales. La única forma de poder sincerar democráticamente sus conclusiones es llamando a los testigos. Grandes juicios, señor juez, que han ido sobre enriquecimiento ilícito y lavado de activos con pericias desafortunadas y que determinaban desbalance patrimonial sobre los acusados, han terminado en absoluciones justamente porque es muy distinto leer el documento a someter el documento a un examen de rigor respecto de la palabra de los propios testigos. Y este análisis, insisto, no solamente se reduce al ámbito de juicio, sino principalmente al ámbito de la investigación. En juicio absolves o condenas a partir de la información. A nivel de la investigación, tratándose del artículo 99 de la Constitución Política del Perú, y ahí estoy resaltando algunas sentencias que dan cuenta de ello, el Ministerio Público, obtenida la información, y usted sabe perfectamente, señor juez, porque usted forma parte de la nómina del 99 de la Carta Política, denuncia o archiva. ¿Y con qué denuncia? Con todo lo que tiene. Luego, es importante que tenga también elementos de descargo para archivar y no solamente para denunciar. Y respecto de este informe pericial contable, a diferencia del informe de fiscalización que no determina desbalance patrimonial sobre mi clienta, acá sí, señor juez. De la comparación de los ingresos con los egresos de la investigada Dina Ercilia Boluarte durante el periodo comprendido desde el 29 de julio de 2021 hasta el 15 de marzo de 2024, se determinó un incremento patrimonial no justificado de 58.699.97 soles. Son dos documentos que sitúan el ámbito de su análisis respecto a los años y los meses donde mi cliente era ministra y presidente de la República, con dos resultados distintos. Tanto más y tanto mayor razón para que al propio Ministerio Público le interese esta información y quizás, señor juez, luego de someterlos a un interrogatorio y a un contrainterrogatorio, es altamente probable de que el Ministerio Público archive el caso y no denuncie constitucionalmente al Congreso de la República. Señoría, usted sabe perfectamente cuál es el procedimiento. Si es que se denuncia constitucionalmente al Congreso de la República, esto va a la subcomisión de acusaciones constitucionales. Luego va a la comisión permanente, hay permítame hacer expresión de esta denominación, un mini juicio parlamentario para finalmente determinar el destino de mi clienta. Un destino que puede ser absolutamente o nefasto o positivo, con tanto mayor razón para cautelar en estos cortos meses de diligencias preliminares
toda la probática necesaria para que el Ministerio Público tenga los insumos necesarios para archivar o para formalizar denuncia constitucional. A diferencia de casos comunes, en donde hay un ancho plazo de la investigación, aquí, como sostiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Oscar Bisset versus Cuba, estamos frente a un plazo razonable a la inversa. Es un plazo sumario de investigación, un plazo breve, corto de investigación. A menor plazo, por la trascendencia del delito y del efecto de la decisión, doctor Juan Carlos Checla Soria, tanto mayor razón el rigor para obtener no solamente elementos de carga, sino elementos de descarga. Respecto, señor juez, respecto del tercer acto de investigación, y con esto termino. Señor juez, fíjese la disposición por la cual se designa al perito para que realice esta pericia, valga la redundancia. En la disposición de fecha 12 de diciembre del año 2004, magistrado, se plantea la precisión del objeto y descripción del procedimiento de peritaje. A partir de esta lectura, va a entender la razón de por qué es que la defensa está absolutamente preocupada por la información que el Ministerio Público no nos quiere entregar. Dice, literal A, objeto pericial. Dice, pericia de homologación. Determinar la correspondencia entre los archivos digitales sobrantes en el acta fiscal de la diligencia análisis digital forense de extracción de evidencia digital con los objetos consignados en el acta de entrega voluntaria de joyas por parte de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra, a realizarse a través de un análisis morfológico comparativo, de acuerdo a las particularidades de las joyas entregadas, con las imágenes, es decir, con las fotos documentales y digitales. Eso hace, este tipo de pericias, hace un ingeniero químico o un tasador, señor juez. Segundo, pericia de tasación de joyas. Cuantificar el valor de los objetos descritos en el acta de entrega voluntaria de joyas por parte de mi clienta. Mi cliente entregó voluntariamente sus joyas para someterlas a tasación, de acuerdo a su pureza y calidad del metal, peso, condición general, visible, presencia y calidad de piedras preciosas. Señor juez, el Ministerio Público solicitó a la unidad de peritos de su propia institución que le designen al perito especializado en este objeto pericial. Y la propia institución a la cual recurre, el Ministerio Público, le dice que no hay especialistas, magistrado, que no hay especialistas específicamente para el objeto pericial, que es inusual además. Comparar la tasación de las joyas, es decir, cuánto cuestan las joyas que la presidenta voluntariamente entregado a partir de las fotos y a partir de los documentos fotográficos. Uno con absoluta razón, señor juez, se pregunta si un ingeniero químico es el encargado de tal efecto. Como el Ministerio Público no encontró información en su propia institución, solicitó a través de la providencia número 16 recabar la información requerida, es decir, la designación de un perito, averiguar si hay un perito designado para esta especialidad pericial, para este objeto pericial, recabar la información requerida a la División de Laboratorio de Criminalística de la Policía Nacional del Perú, respecto a la información de peritos especializados en fotografía y o peritos tasadores de joyas o piedras preciosas. Y la Policía Nacional del Perú, a través de la Dirección de Criminalística, le dijo, no hay esos especialistas. Nunca hemos tenido esos especialistas. ¿Qué es lo que hace el Ministerio Público? Insiste, y a través de la providencia número 28, oficia al Cuerpo de Tasaciones del Perú, es decir, para ver si en el Cuerpo Técnico de Tasaciones del Perú existe algún perito tasador especializado en este objeto pericial, a fin de solicitar informes si cuenta con peritos o expertos en fotografía y o peritos tasadores de joyas o piedras preciosas. Ingeniero químico, fotografía, señor juez. Tasador de piedras y joyas preciosas. Ingeniero químico, señoría. El Ministerio Público, con la nueva gestión de la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, vuelve a insistir al Ministerio Público si es que acaso ya hay algún perito especializado en hacer este tipo de objeto pericial. Y le responden que sí, que proponen, no que haya un especialista, sino que proponen a un ingeniero químico, señor juez.
Nosotros, por supuesto, preocupados por esta información, solicitamos información al Ministerio Público respecto de si es que hay alguna norma, protocolo, que habilita al ingeniero químico realizar una pericia de fotografía y tasación de joyas y piedras preciosas. El Ministerio Público no nos quiere dar esa información. ¿Y por qué es que le solicitamos, magistrado? Porque consideramos que no cualquier perito puede hacer o puede resolver un objeto pericial. En esa perspectiva, esta información es absolutamente importante porque nosotros queremos saber si es el idóneo para el objeto pericial. Si es que hay alguna norma, protocolo o reglamento que defina sus funciones como perito ingeniero químico para ese tipo de objeto pericial. Le pedimos al Ministerio Público que nos entregue información si acaso este ingeniero químico había realizado este tipo de pericias anteriormente y múltiples informaciones puntualmente, señor juez, para medir dos cosas. La credibilidad que yace al perito y la confiabilidad que yace al procedimiento. Ambos criterios de valoración, tanto judicial como fiscal, para determinar si estamos o no frente a un perito fiable. Y el Ministerio Público nos dice, esos temas de idoneidad, de credibilidad, de competencia del perito respecto a su pericia, no se aceptan en esta investigación. ¿O es que acaso, señor juez, no era el perito competente? ¿O es que acaso después de 3 intentos forzados a la propia institución, a la policía y al cuerpo de tasadores del Perú, se forzó a un perito para un objeto pericial que no le corresponde realizar por su disciplina pericial, por su competencia y experiencia pericial? Todo eso le hemos pedido, señor juez, al Ministerio Público y me parece que son actos de investigación absolutamente neutrales y que están vinculados en esencia con el objeto de investigación. Te has enriquecido patrimonialmente, pericia contable. No solamente el documento habla por sí mismo, sino principalmente el rigor de las preguntas. Y respecto al tercer documento o al tercer acto de investigación que se nos ha rechazado, ¿cómo no, señor juez? ¿Cómo no va a ser importante para un caso ver si un ingeniero químico es especialista en fotografía? Si un ingeniero químico es especialista en tasación de joyas y piedras preciosas. Por supuesto que es inidóneo, es incompetente para ese objeto. Pero el Ministerio Público no nos quiere dar esa información, no lo quiere aceptar, señor juez. Y termino con esto. No habría ningún problema, magistrado, si es que estaría asumiendo la defensa de un investigado, ciudadano o ciudadana de la República, que no se sitúe dentro del procedimiento corto del artículo 99 de nuestra Constitución. A menor plazo, mayor actos de investigación y con tanto mayor razón, mayor permisión a la defensa en sus actos de investigación de descarga, por los efectos que esto tiene. Toda la información frente a una denuncia constitucional hipotética va en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Un fuero político que tiene que hacer un análisis jurídico. Es importante, en ese hipotético caso, que esta información nuestra también llegue a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que finalmente el foro parlamentario decida. Por tales razones, señor juez, solicitamos, y culmino como inicié, el tipo de hecho determina el tipo de prueba, magistrado. Son actos de investigación directamente vinculados con el objeto de investigación. Solicito su admisión a través de la decisión que declara fundada esta solicitud, señor juez. Muchísimas gracias. Gracias, señor. Veo que está el doctor Saba. Perdón, doctor Sí, Bayón, doctor. que se acredite, por favor. Usted está por la defensa pública, ¿verdad? Sí, defensa técnica necesaria. Sí, muy buenos días, doctor, ministros presentes. Por la defensa técnica necesaria, Guillermo Saba Vega, defensor público del Ministerio de Justicia, con registro del Colegio 2 de Lima, 37348, casilla electrónica 413, domicilio procesal Girón Carabaya, y correo Guillermo Saba 8@gmail.com. Eso sería todo, doctor. Muy amable, gracias. Gracias, doctor. Doctor Saba, ya participó en la defensa de la señora Boluarte, del doctor Portugal. Gracias por asistir a esta audiencia. Queda dispensado de continuar en la mesa. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Buen día con todos. Gracias. Buenos días. Doctor Bayón tiene 21 minutos, que es lo que ha usado el doctor Portugal. Muchas gracias, señor juez.
En principio, debemos señalar que según la resolución de citación a esta audiencia, únicamente se nos ha convocado para debatir respecto a un primer pedido presentado mediante escrito de fecha 6 de enero del 2025, en la cual, como se ha escuchado puntualmente, la defensa solicita que los peritos de la Fiscalía y los testigos técnicos de la Contraloría General de la República, quienes emitieron un informe pericial contable financiero y un informe de fiscalización respectivamente, sean sometidos a un interrogatorio y contrainterrogatorio en etapa de diligencias preliminares. Entonces, en primer lugar, daremos respuesta a esta pretensión. Señor juez, la Fiscalía considera que esta pretensión probatoria es inadmisible por las siguientes razones. Según nuestro diseño institucional, el proceso penal está regido por principios y reglas que establecen pautas de obligatorio cumplimiento para los actores del mismo. Según este diseño, el proceso se ha estructurado en etapas y fases claramente diferenciadas: diligencias preliminares, investigación preparatoria, etapa intermedia y juicio oral, las mismas que obedecen a una lógica y finalidad específica. Así, la fase de diligencias preliminares o investigación preliminar, según prescribe el artículo 130.2 del Código Procesal Penal, tiene como finalidad inmediata realizar los actos urgentes o inaplazables, destinados a determinar si han tenido lugar los hechos objeto de conocimiento y su delictuosidad, así como para asegurar los elementos materiales de su comisión. Además, en congruencia con la concepción epistémica y racional del proceso, las decisiones que se adoptan en cada una de estas etapas obedece a diferentes estándares probatorios o criterios de suficiencia. En ese sentido, es harto conocido el criterio de la jurisprudencia nacional, que ha establecido como doctrina vinculante que para el inicio de diligencias preliminares el estándar es el de sospecha simple y para la formalización de investigación preparatoria es el de sospecha reveladora, que por analogía debería ser también el estándar de una denuncia constitucional. Entonces, si por un lado el derecho positivo establece cuál es la finalidad de las diligencias preliminares y por otro lado la jurisprudencia establece pautas del estándar de conocimiento que se requiere en cada una de estas etapas, está claro que los ofrecimientos probatorios deben tener congruencia con estas premisas y con el contexto normativo institucional. Por tanto, considerando que en la etapa de diligencias preliminares únicamente se realizan actos de investigación que tienen esta condición de ser urgentes o inaplazables, no es posible realizar una actuación probatoria que por regla general se realiza en juicio oral, siendo este su escenario natural, como es el examen de los peritos y de los testigos expertos. Entonces, esta es una primera razón para que la pretensión de la defensa sea desestimada. Otro argumento que ponemos a su consideración es que la pretensión de la defensa no es que se admita un acto de investigación, sino que solicita, y lo ha señalado en esta oportunidad también, que se realice una actuación probatoria, es decir, el interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos y testigos expertos. Al respecto, señor juez, la doctrina y la jurisprudencia nacional, desde los primeros estudios de esta nueva normativa procesal, ha sabido diferenciar entre actos de investigación y actos de prueba. Los primeros, como actos de aportación de hechos, se realizan durante la investigación, mientras que los actos de prueba se desarrollan en el juicio oral, bajo los principios transversales de oralidad, contradicción, inmediación y publicidad. En ese sentido, la pericia, como acto de investigación, por regla general, se agota con la emisión del informe pericial correspondiente y como acto de prueba se concreta con el examen del perito en etapa de juicio oral, oportunidad en la cual dicho órgano de prueba, ciertamente, sometido al interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes. Citamos, por ser ilustrativa, la jurisprudencia de la Corte Suprema o un criterio de la jurisprudencia recaído en el recurso de apelación 74-2021 del 5 de julio del año 2022, en la cual la Sala Penal Permanente ha establecido que la pericia es una prueba compleja que está integrada por tres facetas. Por un lado, el reconocimiento y operación pericial. En segundo término, el informe pericial.
y posteriormente el examen del perito, esto último según las reglas del artículo 378, inciso 5 del Código Procesal Penal, que regula la actuación probatoria en juicio oral. Ahora bien, el abogado pide que los peritos y testigos expertos sean sometidos al examen directo por parte del Ministerio Público y al contraexamen por parte de la defensa, interrogatorio y contrainterrogatorio, lo cual permitirá construir, según su parecer, dos conceptos de vital importancia. Por un lado, la credibilidad de los órganos de prueba y por otro lado, la confiabilidad del peritaje. Entonces, claramente, atendiendo a esta postulación, la defensa está requiriéndole, señor juez, una actuación probatoria propia del juicio oral y no está solicitando un acto de investigación cuyo régimen de ofrecimiento incluso también es distinto. Admitir la pretensión de la defensa en estos términos implicaría desnaturalizar el proceso penal, implicaría, señor juez, apartarnos de la legalidad y crear nuevas reglas y nuevos procedimientos distintos a los preestablecidos. Ahora bien, ciertamente existen algunos pronunciamientos judiciales que vienen sosteniendo que sí es posible realizar este acto de investigación, es decir, la declaración de un perito en etapa de investigación, a partir de una lectura sistemática, según el planteamiento del artículo 378 del Código Procesal Penal. Sin embargo, hasta el momento no existe ningún pronunciamiento judicial que autorice que dicha declaración se haga bajo el régimen de actuación probatoria como pretende la defensa, sino bajo el régimen de un acto de investigación. Y únicamente cuando se justifique los criterios de admisibilidad o en supuestos en los cuales el imputado no ha tenido oportunidad de ejercer su derecho de defensa respecto a estos elementos de convicción. Esos son los criterios que más actualizados, en todo caso, que ha marcado como pauta la jurisprudencia nacional. Ahora bien, atendiendo a la finalidad de cada una de las etapas del proceso, entonces, no se puede realizar un minijuicio en las etapas de investigación como pretende la defensa. Un tercer motivo para que se desestime esta pretensión probatoria es que el abogado no ha cumplido con acreditar el criterio de utilidad para la admisión de los actos de investigación o, como propone, del acto de prueba que está requiriendo. Cabe precisar, señor juez, que el acuerdo plenario 3-2023 del 28 de noviembre del 2023 ha establecido de manera amplia los criterios de admisibilidad de los medios de prueba. En el fundamento 14, numeral 2, se ha establecido que la parte oferente, en este caso el abogado, debe explicar la pertinencia, la utilidad y conducencia del medio de prueba de manera clara, concreta, y resalto que sea concreta, además de concisa. Y con relación específicamente al criterio de utilidad, en el fundamento 18 se ha establecido que el medio de prueba es útil cuando tiene entidad para contribuir a esclarecer los hechos de la causa y será inútil cuando no contribuya a esclarecer estos hechos y cuando tenga escaso valor probatorio. En ese sentido, y ya remitiéndome al caso concreto, respecto a la declaración de los testigos expertos, la defensa pretende que sean examinados respecto al informe de fiscalización específica 017-2024, el cual concluye que no se han identificado indicios de un presunto incremento patrimonial no justificado durante el periodo fiscalizado. Sin embargo, este hecho, inexistencia de indicios de un presunto incremento patrimonial en base a declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas, ya están explicadas en el referido informe, realizado, por cierto, a petición de la defensa o prepresentado por la defensa técnica al proceso. El abogado no ha justificado de manera concreta, como exige el acuerdo plenario, cómo es que las declaraciones de estos funcionarios aportarán nuevos elementos fácticos relevantes que no estén ya contenidos en el aludido informe. Tampoco se ha acreditado cómo es que el examen a estos órganos de prueba contribuirá efectivamente al esclarecimiento de los hechos y su trascendencia para resolver el caso.
Si la defensa señala que su propósito es esclarecer el contenido del aludido informe, como está en su postulación, ¿acaso está queriendo sugerir que este informe no es claro, es oscuro, es ambiguo? ¿Acaso es insuficiente según su parecer? Si esto es así, la defensa debió señalarlo en su ofrecimiento, es decir, tenía la carga argumentativa de acreditar de manera concreta, reitero, y no abstracta, la utilidad del medio de prueba propuesto, lo que no ha hecho. Lo que, en todo caso, señor juez, solicito que usted pueda revisar los escritos de postulación de ofrecimiento probatorio realizados ante la Fiscalía y podrá advertir que hizo un ofrecimiento absolutamente genérico y más bien ahora pretende a través de esta audiencia indicar la oscuridad o el no entendimiento de algunos extremos de este informe. Esta postulación debió hacerlo en su oportunidad al Ministerio Público. Ahora bien, con relación al examen de los peritos, quienes han elaborado el informe pericial contable financiero 12-2024, la defensa también de manera genérica señala que es útil, pues la actuación probatoria permitirá esclarecer el contenido del aludido informe pericial. También dice que se aclarará o esclarecerá el objeto de la pericia, la metodología empleada y la explicación de las conclusiones. Sin embargo, todos estos aspectos, objeto, metodología y conclusiones, ya están contenidos y están explicados en el informe pericial. Y si acaso el oferente consideraba que existe algún aspecto que no está claro y requería mayor explicación, debió identificar en su momento estos aspectos y acreditar de modo concreto, como exige la jurisprudencia nacional, la utilidad del examen de los peritos en etapa de diligencias preliminares, lo que tampoco ha realizado. Una cosa es lo que está alegando ahora en esta audiencia y otra muy distinta a la postulación que hizo ante el Ministerio Público a través de los escritos presentados. Además, cabe precisar que con relación a este acto de investigación se ha realizado un acta de instalación de inicio de operaciones periciales en fecha 5 de septiembre del 2024, en la cual ha participado el perito de parte Milton Solano Rodas y el abogado defensor de la investigada Boluarte Segarra. En esta oportunidad se dejó constancia que los peritos oficiales explicaron a los concurrentes el procedimiento y la metodología que se iba a emplear en el curso o en el desarrollo de la pericia. Y incluso se estableció una pauta para que en el curso de la labor pericial se iba a conciliar dicha labor con el perito de parte. También se dejó constancia de algunas consultas que hizo el perito de parte y la absolución que en su momento hizo el perito oficial. Es decir, las inquietudes de la defensa respecto al procedimiento y respecto a la metodología han sido explicados en su oportunidad tanto al perito de parte como a la propia defensa técnica. Del mismo modo, señor juez, la parte investigada ha tenido amplias facultades para cuestionar o contradecir el contenido, así como las conclusiones del informe pericial, pues, como habíamos indicado, ofertó a un perito de parte, al señor Solano Rodas, quien primero ha realizado observaciones al peritaje oficial mediante un escrito de observaciones de fecha 6 de noviembre de 2024 y posteriormente presentó un peritaje de parte propiamente, esto es el informe pericial contable 025-2024. Por tanto, señor juez, si la defensa tenía alguna duda respecto al objeto pericial, a la metodología utilizada o a las conclusiones arribadas, como señala en su escrito de postulación, tuvo la oportunidad de que les expliquen estos aspectos al momento de la instalación del inicio de las operaciones periciales, así como al momento de realizar las observaciones a la pericia oficial. Siendo así, señor juez, respecto a esta postulación probatoria, la defensa tampoco ha cumplido con acreditar la utilidad del medio probatorio propuesto.
Esto es, el interrogatorio y contrainterrogatorio del perito oficial. Pues, como en el caso de los funcionarios de la Contraloría, viene realizando una postulación absolutamente genérica, conforme, señor juez, y ese debe ser, consideramos nosotros, el parámetro de valoración de las actuaciones del Ministerio Público al escrito que presentó al despacho de la Fiscalía de la Nación y que se han anexado al requerimiento del abogado defensor. En este punto también la defensa señala que es pertinente la declaración de estos órganos de prueba porque en la medida que si se formula una denuncia constitucional, la subcomisión de acusaciones constitucionales necesita tomar una decisión informada y la falta de estas actuaciones podría tener un impacto directo, dice, en la valoración de los congresistas al momento de decidir si corresponde o no acusar a la imputada. Lo dijo ahora en su alocución y también está así expresado en el escrito que se nos ha corrido traslado. Consideramos que esta afirmación tampoco debería ser aceptado, pues el trámite en sede parlamentaria comprende todo un procedimiento que incluso prevé la estación probatoria. De hecho, el reglamento del Congreso en el artículo 89 establece la posibilidad de que los testigos y peritos sean escuchados y examinados en dicha estación. Es decir, la subcomisión de acusaciones constitucionales no es una mesa de partes de la Fiscalía, por lo que la posición paternalista del abogado no tiene ningún fundamento. Finalmente, un último aspecto a considerar, señor juez, es que la pretensión de la defensa es inviable debido a que la presente investigación preliminar ya ha fenecido el 17 de enero del año 2025, como es de amplio conocimiento del señor abogado. Por tanto, no existe plazo legal para continuar desarrollando actos de investigación de naturaleza urgentes e inaplazables como establece la norma procesal. En este punto, cabe recordar o cabe informar, señor juez, que la defensa viene manteniendo una posición incoherente en el desarrollo de este proceso, pues en esta misma investigación, inicialmente ha formulado un control de plazo, indicando que a su patrocinada no se le podía investigar por más de 60 días. Naturalmente, esa postulación ha sido rechazada por su judicatura y, sin embargo, ahora pretende que el plazo de investigación preliminar se extienda más allá de la habilitación legal, es decir, más allá de los 8 meses. Y únicamente con el propósito de que se actúen medios de prueba que son inútiles porque no has podido justificar la utilidad de los mismos de acuerdo a las exigencias normativas y jurisprudenciales ante el despacho fiscal, siendo en todo caso su afán meramente dilatorio. Entonces, si por un lado las diligencias preliminares están destinadas a realizar actuaciones urgentes e inaplazables, y por otro lado los informes de los peritos y testigos ya obran en la carpeta fiscal, y la defensa ha tenido amplia oportunidad de contradecir dichos informes técnicamente y jurídicamente, lo que incluso ha realizado a través del informe pericial de parte, nos preguntamos si es viable realizar el examen bajo la propuesta del abogado defensor, que sean sometidos al interrogatorio y al contrainterrogatorio estos órganos de prueba. Desde nuestra perspectiva, eso es inviable, tanto más, señor juez, que no se ha acreditado los criterios de admisibilidad del ofrecimiento probatorio, puntualmente el de utilidad. Con relación al segundo escrito, básicamente la defensa cuestiona la decisión de inadmitir su pedido en el sentido que la Fiscalía informe sobre la calificación del perito ingeniero químico para determinar si este profesional es el especialista para llevar a cabo la pericia de homologación de unas fotografías con las joyas entregadas por su patrocinada. Al respecto, el artículo 173
permítame un segundo, inciso 2 del Código Procesal Penal, que establece las reglas del nombramiento de los peritos, prevé dos escenarios. Por un lado, si el perito pertenece a un órgano especializado, como en este caso el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no se requiere incluso designación expresa. Sin embargo, cuando el experto pertenece a otra entidad, la norma indica que su nombramiento se realizará siempre y cuando reúna las cualidades necesarias para tal fin. Es decir, solo en este segundo supuesto se exige acreditar las cualidades o competencias del perito antes de su designación, pues se parte de una presunción, ciertamente juris tantum, de que los peritos que pertenecen a organismos especializados, en este caso un organismo que alberga en su cuerpo a peritos, tienen las calificaciones y competencias necesarias. Es por ello que para la designación de peritos oficiales no se exige para su designación, reitero, señor juez, acreditar la idoneidad o competencia como un requisito previo a dicho acto procesal. De hecho, no es una causal de tacha para la designación de los peritos ni para su admisión, siendo este aspecto, el de idoneidad, un tema que corresponde nuevamente al escenario de la valoración probatoria que se desarrolla en otra estación. Lo contrario implicaría, señor juez, que todos los peritos oficiales tengan que presentar su currículum vitae antes de su designación. Sin embargo, esta exigencia no tiene correspondencia con algún mandato de la norma procesal. Es en ese sentido que, en su oportunidad, el despacho fiscal ha requerido a la Oficina de Peritajes del Ministerio Público la designación de joyas y piedras preciosas, así como en homologación, y también se estableció en aquella oportunidad el objeto pericial. Ante ello, la Oficina de Peritajes propuso la designación de un perito de apellido Tumba Chumba, habiendo procedido luego a su designación formal, todo con conocimiento de la defensa, quien, por cierto, no ha ofrecido un perito de parte respecto a este extremo. Ahora bien, con el propósito de cuestionar la idoneidad del perito, la defensa solicita que se exija acreditar las calificaciones o competencias del mismo. Sin embargo, no ha explicado cuál es la pertinencia e idoneidad, reitero, en la postulación que hizo ante la Fiscalía de este acto de investigación y en etapa de diligencias preliminares, en la cual, conforme se ha señalado, únicamente se realizan actos urgentes e inaplazables y que por mandato imperativo no es posible tachar la idoneidad del perito. Esto de modo alguno impide que las partes puedan poner en duda o cuestionar la idoneidad o incluso acreditar la falta de la misma. La defensa, señor juez, y cualquier ciudadano tienen todas las facultades legales y reglamentarias para solicitar dicha información directamente a la dependencia laboral del perito en mención, es decir, a la Oficina de Peritajes, en mérito a la Ley de Acceso a la Información Pública. Lo hizo la defensa. Doctora. Si tenía un genuino... Doctor Bayón, su tiempo ya concluyó. Sí. Voy a dar un minuto más para que concluya. Un segundo, señor juez. Yo ya concluí. La defensa hizo este requerimiento de información a la entidad poseedora de la misma, a la Oficina de Peritajes. Si realmente tenía un genuino interés en saber las competencias del perito, ¿por qué no solicitó dicha información a la Oficina de Peritajes? ¿Tiene alguna limitación? Ninguna. La ley le ampara hacer ese requerimiento o ese pedido de información. En atención a ello, señor juez, y por todas estas consideraciones, solicitamos que la pretensión probatoria de la defensa de la investigada Dina Ercilia Boluarte Segarra sea desestimada y se declare su infundabilidad. Muchas gracias, se concluye. Gracias. Doctor Portugal, le voy a dar 6 minutos estrictos, por favor, porque tengo otra audiencia en exactamente media hora. Puede comenzar. Su audio está cerrado. Tu micro. Gracias, señor juez. Advierto, en primer lugar, una incoherencia en la pretensión recursal por parte de mi colega el Ministerio Público. Inicia manifestando que esta se declara inadmisible y finalmente su infundabilidad. Primero. Segundo, señoría,
cuando uno acude al diseño procesal penal en clave de un programa penal de la Constitución, claramente va a acudir al título preliminar de nuestro Estatuto Procesal Penal. Y en el artículo 1, numeral 3, dice expresamente lo siguiente, legislador: las partes intervendrán en el proceso con iguales posibilidades de ejercer las facultades y derechos previstos en la Constitución y en este Código. Los jueces preservarán el principio de igualdad procesal debiendo allanar todos los obstáculos que impidan o dificulten su vigencia. En ninguna parte del Código Procesal Penal se establece que el acto de investigación a la que ha querido reconducir, bien, nominalmente como acto de prueba para distraer el foco de atención del presente debate, en ningún momento se sostiene que el acto de investigación de llamar a declarar a testigos técnicos o a peritos contables respectivamente sea exclusivamente de una investigación preparatoria formalizada, exclusivamente de un juicio oral. Y no podría hacerlo, señor juez, porque el derecho a la defensa y el derecho a la libertad probatoria, que encuentra una cláusula innominada en el artículo 3 de nuestra Constitución Política del país, es un derecho garantía de contenido constitucionalmente genérico. Allí en donde camina el Estado, allí en donde le imputa el Estado, se encuentra el derecho a la defensa y se encuentran los derechos de garantías de orden constitucional. De manera que no se sitúa y se reduce en esencia a un escenario de juicio, sino con tanto mayor razón a un escenario de investigación preparatoria. Por eso es que el Código Procesal Penal establece que los elementos de cargo y descargo se desarrollan in toto durante la investigación preparatoria, no por exclusividad en una subetapa de estas. Y esta tiene un sentido, señor juez. ¿Cuáles son los efectos de construir actos de investigación de carga o de descarga respecto de una investigación formalizada? Un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento acusatorio. Un acto de prueba y el efecto de un juicio, una condena o una absolución. Un acto de investigación en el marco de las diligencias preliminares, en este particular caso, la denuncia constitucional o el archivo de la investigación. De tal manera que estos insumos son absolutamente importantes de cara a los efectos. Segundo, señoría, reitero, verbum document non potens. El documento aguanta todo. Si usted, doctor Checkley, analiza los cuadros, los términos, la trazabilidad financiera, el origen de fondos, los estados de cuenta bancarios, las conclusiones a las que se emiten, tanto en ambos documentos, en el informe de fiscalización como en el informe pericial contable, necesariamente se necesita, valga la redundancia, de una explicación de la palabra dicha y no la palabra escrita, por la trascendencia en el contenido técnico y en el contenido científico. En las diligencias preliminares, cuya característica en efecto es que son actos de investigación urgentes e inaplazables, la importancia de la pericia documental para este tipo de casos está por descontada. Pero eso no impide que dentro de las diligencias preliminares y en igual sentido como acto urgente e inaplazable, se convoque a los testigos autores de estos informes. Es altamente probable que tras una explicación sincera y democrática por parte de los peritos del Ministerio Público, así como también de los testigos técnicos de la Contraloría General de la República, a cargo del informe de fiscalización, el propio Ministerio Público encuentre un sentido objetivo en su decisión definitiva. Por un lado, tenemos un documento que no determina ni un solo indicio de desbalance patrimonial. Por otro lado, tenemos una conclusión en sentido contrario. Razón suficiente, doctor Juan Carlos Checkley Soria, para poder solicitar el interrogatorio de ambos documentos. Ese solo dato permite obtener una posición institucional del Ministerio Público de no temer al interrogatorio de la defensa, porque finalmente el Ministerio Público también va a estar en condiciones de poder interrogarlo. Y a partir de esta información hablada y no escrita, el Ministerio Público va a estar en condiciones adecuadas para poder decidir finalmente. En segundo lugar, señoría, si analizamos el documento respecto a los parámetros de pertinencia y la utilidad, son, desde la perspectiva nuestra, se encuentran absolutamente cautelados. Me parece que el doctor Bayón Segovia está confundiendo esas exigencias jurisprudenciales que no se limitan y que no se exigen en el marco de unas diligencias preliminares, justamente porque la investigación es embrionaria, justamente porque la investigación es, en ese sentido, está recientemente construida y se construye no únicamente con documentos periciales, sino también principalmente con el interrogatorio a esos documentos periciales. Si es que aceptamos la tesis del doctor Luis Arturo en el sentido de que
no es necesario convocar a ciudadanos para que declaren en diligencias preliminares, señoría, estaríamos siendo absolutamente contrarios con todas las investigaciones que el Ministerio Público y todas las fiscalías en el Perú realizan en el marco de las diligencias preliminares. Obtienen información documental, pero principalmente información testifical. De manera que la información testifical es, con tanto mayor razón, un insumo urgente e inaplazable para finalmente sostener una decisión. Y es absolutamente vinculado a los hechos, señor juez. Usted ha revisado en la disposición que he lecturado que el ámbito de investigación se sitúa para determinar el incremento patrimonial de mi clienta por un periodo pericial determinado. Luego, por correspondencia, cuál es la prueba por excelencia, la pericia, el informe de fiscalización a través de los autores de estos documentos. De manera tal que existe una íntima y estrecha vinculación entre el objeto de investigación y los actos de investigación de defensa que está proponiendo esta defensa técnica. Finalmente, magistrado, me parece que el Ministerio Público confunde el procedimiento para instalar y ejecutar y concluir una mesa de trabajo pericial en donde en efecto asiste la defensa a través de su perito de parte, hay conclusiones, hay absoluciones constadas en un acta. Yo no discuto eso. Una cosa muy distinta es el procedimiento de mesa de trabajo pericial y otro muy distinto, señor juez supremo de la República, las conclusiones de ese informe. Yo no estoy cuestionando la mesa de trabajo pericial. Lo que estoy haciendo es permitir que el Ministerio Público, a través de esta audiencia, nos permita la posibilidad de poder interrogar. No la mesa de trabajo pericial, sino las conclusiones a las que se arribaron después, finalmente, de esto. Y por último, señor juez, particular argumento el Ministerio Público respecto a que en la subcomisión de acusaciones constitucionales... Le voy a dar un minuto porque... Gracias, señor juez. 30 segundos en estos dos últimos puntos. Particular argumento de mi colega respecto a que es posible examinar a los órganos de prueba en la subcomisión de acusaciones constitucionales cuando es en esencia un foro político, con una decisión jurídica ciertamente. Con tanto mayor razón para que en el foro legal y en el instrumento de la investigación, que es el único camino para llegar a la verdad, se pueda en igual sentido examinar y explorar el conocimiento de estos testigos. Tercero, y por último, señor juez, no hay ninguna incoherencia en el plazo. En efecto, usted declaró infundada una solicitud de control de plazo respecto de esta carpeta fiscal en particular, pero eso no nos impide, luego de su rechazo, poder cautelar el derecho a la defensa por parte de mi patrocinada. Y para terminar, magistrado, el Ministerio Público me dice en buena cuenta, doctor Portugal, acude por acceso a la información pública para averiguar lo que estás pidiendo ante mi propia institución. La investigación se sitúa en esta carpeta fiscal. Y si bien es una alternativa perfectamente probable la que sostiene el Ministerio Público, es el perito quien ha sido designado por la propia Fiscalía. Y lo único que estamos solicitando es que si hay una coherencia entre hacer un análisis de fotografía digital y tasación de joyas y piedras preciosas respecto a un ingeniero químico que es impropio, ajeno y desvinculado al objeto pericial, señor juez. Creo que no hay que ser sesudo en las labores y en las disciplinas periciales para concluir que un ingeniero químico es absolutamente ajeno cognitivamente a este objeto pericial. Por esas razones, señor juez, solicitamos de que estos tres actos de investigación se sometan a un rigor de interrogatorio y se pida finalmente y se acceda a la información respecto al tercer acto de investigación. Muchas gracias, señor juez. Gracias. Doctor Bayón, igualmente, le voy a dar los 8 minutos que ha utilizado el doctor Portugal. Sí, muchas gracias, señor juez supremo. La defensa parte por señalar que el título preliminar prácticamente dejaría sin fuerza regulatoria a las reglas del procedimiento que están establecidos a partir del artículo 1 del Código Procesal Penal en adelante. Es decir, estas reglas serían en todos los supuestos vencibles si es que acaso hay una vulneración de un principio. Esto sería así si es que se acredita la vulneración en efecto del principio de un derecho fundamental y acreditación, que por cierto debe hacerlo la defensa. El derecho a la prueba, señor juez, como derecho constitucional implícito, es de desarrollo legal, es decir, la norma procesal establece cuáles son los criterios, cuáles son los momentos, y cuál es la oportunidad de realizar actos de investigación o actos de prueba.
Y el abogado defensor no ha señalado, señor juez, prácticamente no ha indicado nada respecto a que en la etapa de proposición de estos órganos de prueba no ha podido acreditar la utilidad de los mismos. Y este es un criterio de admisibilidad que está contenido en la ley, y incluso en el propio desarrollo del derecho a la prueba se establece que este es uno de los criterios para poder admitir un ofrecimiento probatorio. Luego señala el abogado de que, perdón, no ha indicado nada respecto a que en este caso en particular ya no existe plazo de investigación. La investigación ha fenecido el 17 de enero y no ha indicado si es posible realizar actos de investigación como pretende la defensa en un plazo que ya no existe. Plantea un criterio original, ciertamente, pero no lo ha desarrollado, ¿no? Dice que los criterios de admisibilidad de las propuestas probatorias son distintas en etapa de diligencias preliminares y en etapa de juicio oral. Y los criterios de admisibilidad, señor juez, son únicas para todo el procedimiento penal. Los criterios de pertinencia, utilidad, conducencia, oportunidad y licitud no varían en función a la etapa del proceso, como afirma la defensa, pero sin ningún desarrollo argumentativo. Luego plantea de que existiría la necesidad, lo hace en esta audiencia, más no, reitero, en la proposición probatoria que hizo ante la Fiscalía, porque existe una incoherencia entre el informe de fiscalización y la pericia contable. Sin embargo, ello no es así, porque el informe de fiscalización tiene un ámbito limitado a las declaraciones juradas de bienes y rentas de la investigada, mientras que la pericia contable, cuyo objeto también está, cuyo objeto y ámbito está desarrollado en el documento pericial, es distinto, inclusive en el periodo. Y finalmente, la defensa acepta que pudo acudir o pudo acceder a información respecto a las calificaciones del perito, y no lo hizo. Entonces, ¿cuál es su pretensión? Reitero, es únicamente dilatar el pronunciamiento del poder del Ministerio Público, tanto más que la investigación ya ha fenecido y no se puede emitir pronunciamiento debido a la articulación que viene sosteniendo el abogado defensor. Por estas razones, señor juez, nuevamente solicitamos que la pretensión de la defensa sea declarada infundada en todos sus extremos. Muchas gracias. Gracias. Gracias por sujetarse el tiempo. Doctor Portugal, tengo un par de preguntas y también para el doctor Bell. La primera a la defensa. He escuchado que la Fiscalía mencionó que se trabajó, y usted también lo ratificó, se trabajó una pericia institucional donde también participa un perito de parte. ¿Es correcto? La pericia institucional es de la Contraloría General de la República, señoría. No. Si se hace, si se ha hecho a la pericia contable, en efecto. Por parte de estamos hablando de un delito de enriquecimiento indebido, donde es correcto. La pericia es fundamental. Entonces, yo he escuchado que la Fiscalía ha dicho que se siguió el procedimiento que dice el código, para realizar una pericia. Y se nombraron pericios institucionales y también la defensa presentó un perito de parte. ¿Esto es correcto? Es correcto, señoría, pero no cuestionamos esa designación, doctor, sino el informe y sus conclusiones. Yo estoy haciendo las preguntas, usted respóndame las preguntas. No me debe... Es correcto, señor juez. Okay. Es correcto. Listo. Esa pericia ya concluyó, ya emitieron su informe correspondiente a los peritos. Es correcto. Y su perito también ha hecho un informe respecto del trabajo pericial. Es correcto, señoría. Ok. Número 1. Número 2. ¿Cuándo presentó usted su solicitud de actuación de medios de prueba, de estos medios de prueba que la Fiscalía no se los ha concedido, le ha denegado? ¿En qué fecha? Al Ministerio Público se refiere. Claro, al Ministerio Público. A ver, permítame, señor.
Y doctor Bayón, a la mano, si tiene cuándo fue la respuesta de la Fiscalía. Bien, señor juez. Es respecto a la solicitud de las declaraciones testimoniales de los testigos técnicos autores del informe de fiscalización. Es un escrito de fecha 8 de noviembre del año 2024 y fue recibido por el Ministerio Público el 11 de noviembre de 2024 a las 12:35 de la tarde respecto a la solicitud como actos de investigación de los peritos contables. Es un escrito nuestro que también está anexado al documento que se le ha enviado a usted, señor juez supremo, el 8 de noviembre del año 2024. El 8 de noviembre del año 2024. Sí, en esas fechas es magistrado en atención. ¿Recibido también el mismo 11, al igual que el anterior? Estoy averiguando ese detalle, permítanme unos segundos. Pero ha sido en el mes de noviembre. Sí, el cargo de recepción obra en esa fecha. Ok, gracias. Eso es así. Ambos, tanto el escrito, señor juez, disculpe que le interrumpa, tanto el escrito como el cargo de recepción forman parte de nuestro primer otro cívico en el escrito que le hemos solicitado. Eso lo voy a revisar yo acá. ¿Cuándo fue la respuesta, doctor Bayón? Permítame un segundo, por favor. A través de la providencia, si me permite responder, señor juez, porque acá también lo tengo. A ver. A través de la Providencia Fiscal 66 del 16 de diciembre del año 2024. Y también está en el ítem 3 del primer otro cívico que acompaña los anexos que se solicitó a través de ¿Eso es así, doctor Bayón? ¿Lo tiene también usted ahí? Señor juez, permítame un tiempo en todo caso. En efecto, hubo una providencia, la número 66, del cual se emite pronunciamiento expreso respecto a la solicitud del abogado defensor. Sin embargo, ante el primer pedido se emitió otra providencia mediante el cual se reservó el pronunciamiento debido a que físicamente no se contaba con los documentos específicamente con el informe de la Contraloría, pero permítame, por favor, contestar. Esa providencia es anterior a la de 16 de diciembre. Sí, ¿Me la pueden remitir al correo que le van a pasar ahí, por favor? Por supuesto, señor juez. Ok, gracias. Habiendo escuchado los argumentos, señoría, ya terminó el debate, doctor. Ya... Es que hay un tercer acto de investigación. Usted me preguntó sobre los 3, le respondí solamente 2. Sí, falta el sobre tercero. esos 2 nomás necesitaba. Del tercero ya tengo toda la información. Gracias. Sí, señor juez, solamente para, igual se lo remito al juzgado, pero la respuesta ha sido el 11 de noviembre, la primera respuesta. La primera respuesta fue la misma fecha que la recibieron. Sí, con providencia número 57. Ya, me la remite, por favor. Sí, claro que sí. Gracias. Habiendo escuchado los argumentos de la defensa, quien solicita vía pronunciamiento judicial, se declare fundado su solicitud de actos de investigación, los 3 actos de investigación que acá ha formulado, y que fueran denegados por la Fiscalía. Y por su parte, los argumentos de la Fiscalía, quien ha sostenido que se declare infundado este pedido, toda vez que, en concreto, la investigación ya concluyó y que los actos de investigación que está solicitando la defensa serían más bien actos que deberían actuar en juicio oral como actos de prueba. Vamos a resolver sobre ello. El juzgado va a evaluar, emitir su pronunciamiento y será notificado a las casillas electrónicas. Siendo las 11:26, se concluye la presente audiencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, señor juez. Señor fiscal, permiso.